Veíamos ayer, ¿no?, como la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con los candidatos oficialistas, entre ellos Gonzalo Winter del Frente Amplio. Queremos hablar, por supuesto, de las primarias, de las proposiciones, de las diferencias, también de las tensiones que hay en el colectivo y, ¿por qué no?, de la acusación constitucional en contra del delegado Durán. Estamos junto a Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Primero que nada, Constanza, buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Partamos por lo último, dado que fue el cargo que tenía usted misma, ¿no?, hace algún tiempo antes de asumir la presidencia del Frente Amplio. Hay mucha crítica a propósito de lo que fue el funcionamiento del Plan Estadio Seguro, por supuesto, pero también de lo que hizo o dejó de hacer el delegado Durán. ¿A usted le tocaron superclásicos? ¿Le tocó partidos de alta convocatoria? ¿Cómo se planificaban aquellos en su calidad de delegada? Bueno, hoy día estoy en calidad de presidenta del Frente Amplio, pero creo que lo más importante es que tras este tipo de situaciones es muy fácil buscar oportunismo político en cada una de situaciones que son una tragedia. Lo que pasó en el Monumental es un hecho que nos conmovió a todos y por lo tanto ha tomado un punto de inflexión también para tomar ciertas definiciones. Había algunas portadas de diario incendiarias que hablaban de las 2 horas previas que supuestamente había firmado el delegado, cuando eso es algo habitual, firmar el permiso previamente, porque uno tiene que ver que todas las cosas en el mismo momento del hecho estén totalmente ok. O sea, uno revisa los permisos de electricidad o de agua, que son elementos que solo se pueden ver a horas previas de un encuentro, pero este tipo de eventos tiene una coordinación previa muy larga. O sea, para un partido Conmebol hay reuniones entre todos los intervinientes muchos meses antes, cosa que se cumplió acá. Y a mí me gustaría, la verdad, que la oposición en algún momento de este gobierno proponga algo más que acusaciones constitucionales y solicitudes de renuncia. O sea, creo que ha sido particularmente todas las últimas acusaciones, ninguna ha sido acogida y todas han sido en base para hacer una noticia o un punto pequeño en un tema que es tan complicado y tan trágico. Perfecto. Como lo que pasó. Pero dicho eso, ¿me puede contar cómo lo hace usted como delegada? Porque acá usted, esa portada incendiaria de la cual usted habla, me imagino que es la portada de la segunda, que trae esto, para decirlo con un nombre de apellido. O sea, por eso digo... Pero usted como delegada presidencial, ¿con cuánta antelación enviaba precisamente las instrucciones de cómo debía abordarse? Eso es lo que comento. Lo que había eran mesas de coordinación previas ante casos de partidos que son muy complejos. Y eso implicaba una reunión con los organizadores del evento, porque recordemos que estos son eventos días privados. Antes? No, meses antes. ¿Meses antes de un partido? Antes de un partido, cuando apenas ocurren convocatorias y son partidos de alto riesgo, eso genera coordinaciones permanentes entre equipos que trabajan en todos los partidos de fútbol o en los eventos masivos de alta convocatoria. Eso también pasa con los conciertos, eventos masivos de todo tipo, como las maratones o incluso las marchas. Son elementos que tienen que tener una coordinación previa muy importante. Y acá me consta, y así lo ha expresado tanto el delegado como también los distintos ministerios. Acabamos de tener un cambio ministerial importante. Eso se ha ido cumpliendo siempre porque son protocolos que están muy establecidos y por lo tanto acá hay un problema que es más de fondo, que no tiene que ver con una coordinación puntual. De hecho, estos casos, nosotros hemos visto los reventones que se han dado hace varios partidos atrás y eso implica que pongamos mayor atención a todos los intervinientes dentro de este tipo de casos. Acá también hay una responsabilidad de los clubes. Cuando hay este tipo de eventos masivos se recibe mucho dinero y por lo tanto también es importante poder subir los estándares de seguridad, de prevención, de vallas, de tratamiento con las comunidades que viven alrededor de los recintos, y ahí también el rol de Carabineros, el rol de las sociedades anónimas, el rol del gobierno y también el rol de los hinchas. Yo creo que eso también es importante poder revisarlo. Pero evidentemente, claro, cuando el ministro dice le pedí la renuncia a la directora de Estadio Seguro, muchos empezamos a ver quién era la directora de Estadio Seguro. Primero, porque no tuvo un alto perfil público su paso por Estadio Seguro, y después cuando se da cuenta del término de Estadio Seguro, es una política fracasada. Yo quiero preguntarle a usted, cuando era delegada, y nos tocaba hablar como delegada, ¿era normal que no hubiera anillos perimetrales a la salida de los estadios? Se lo pregunto porque llegaron, en versión, nosotros estuvimos transmitiendo todo el día, en versión de Carabineros, en versión de Blanco y Negro, en versión de los periodistas que teníamos apostados en el lugar, llegaron cerca de 150 personas a las puertas del estadio sin entrada. Eso significa que no había los anillos perimetrales donde a uno le van diciendo ¿para dónde va usted? Sector, no sé, Ande o Cordillera, y le van viendo la entrada y lo van dirigiendo. Si usted llega a la puerta del estadio sin entrada es porque no hubo anillos. ¿Eso es normal en un partido de estas características? Yo insisto, Iván, que en esta entrevista hoy día soy
presidenta del Frente Lo tenemos Amplio muy y me claro. interesa poder hacer un análisis también más político. Yo hoy día no soy delegada presidencial, por lo tanto no me corresponde a mí dar esas explicaciones. Yo lo que veo es que hay ciertos principios que están estandarizados, hay ciertas coordinaciones que se dan. Acá Gonzalo Durán ha cumplido un rol relevante de coordinación y lo que ha hecho el gobierno es entender que para este tipo de conflictos, que no es la primera vez que ocurre, no hay recetas mágicas y que también Estadio Seguro es una política que está fracasada. Y en ese sentido, creo que el punto de inflexión que ha hecho el gobierno tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Deporte pueda tener un rol mucho más relevante, donde no solamente se vea el aspecto policial, sino también el aspecto de coordinación con los clubes deportivos, que tienen un rol importante. Estos son eventos privados, por lo tanto también los cierres perimetrales y el exceso de trabajo de carabineros también es algo que hay que revisar cuando hay una crisis de seguridad. Entonces creo que eso es para importante. entenderla bien, ¿no quiere hablar de este tema o le parece que no le corresponde que usted como No, presidente lo que digo es que el porque procedimiento en es muy particular... importante que usted como dirigente de un partido político, además el partido político del oficialismo, nos dé su experiencia como delegada presidencial. Y yo le pregunto una cosa muy sencilla, porque es bien llamativo para cualquiera que haya un estadio complicado, partidos complicados fuera del país, es bien llamativo como los perímetros y los anillos permiten ir derivando incluso al público, y eso termina, usted me imagino que habrá revisado la experiencia inglesa a la cual tanto se ha aludido, la experiencia argentina, en la experiencia inglesa, que usted tiene incluso estos pórticos que son corporales completos, Sí. donde usted cada vez que ingresa, se acerca, le leen la entrada y lo van dirigiendo hacia la puerta, y finalmente eso ayuda a tener casi una identidad asociada a un asiento. Sin duda. Y le insisto porque además es un tema de altísima relevancia, le costó la salida, costó el término del plan Estadio Seguro, costó la salida de la directora de Estadio Seguro y cuesta una acusación constitucional anunciada. Entonces es de máxima relevancia que usted nos diga, como dirigente, pero también como fue delegada, cómo se hacía. ¿Es normal que no haya anillos perimetrales? Iván, a lo que me refiero es que las razones de por qué ocurren esas cosas, en particular en este evento, no manejo en totalidad esos elementos porque no me corresponde como dirigencia. Pero usted sitúa a su cargo la organización de partidos de alto riesgo. Pero por eso te comento cuáles son los elementos que normalmente ocurren. Lo primero es que hay coordinaciones previas entre todos los actores. ¿Y eso quién implica... decide eso? ¿Cómo? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide qué? Esto que le estoy preguntando, porque Lo hay particular coordinación. se ve entre carabineros y también quien es organizador del evento. En este caso blanco y negro. En este caso es blanco y negro. Y por Ya, lo pero tanto es que... se trabaja también con la Conmebol, porque también son partidos Sí. a nivel internacional y eso tienen otro tipo de elementos que también confluyen en el tipo de organización Sí, que tiene este es tipo que de eventos. este evento es un partido de alto riesgo. Y de hecho, Sin duda, bueno, está clasificado como clase A, que es Tal el tipo cual. Y de de alto hecho, riesgo, y eso implica, por ejemplo, que no se puede vender alcohol en y los si no me equivoco, alrededores. en este año no se han podido jugar clásicos. Creo, los superclásicos no se han podido jugar. Colo-Colo, la U no se han podido jugar, por diversas razones. El editor que es deportivo también me dice, Supercopa no se ha podido jugar, y entonces es muy raro entender esto porque es política pública. Y básicamente aquí lo que hay que saber, porque lo que nosotros sabemos es que Carabineros no puede ingresar al estadio, porque el control es de los privados, no debe entrar. O sea, no, el control del estadio interior es de parte del privado, y el pero exterior, en caso de que hubiese un delito grave y flagrante, sí. Carabineros puede ingresar. Entonces no es que no pueda ingresar, Ya, sino pero que tiene la seguridad protocolos. interior es del privado. Sí. La seguridad exterior es de Carabineros. Sí. Si hay un delito flagrante, debe ir a echar Carabineros. Como cualquier casa o departamento, cualquier Ya, recinto privado. Entonces, como siempre en los estadios, porque cada vez que uno va al estadio y hay fuegos artificiales es una flagrancia. Así es. Pero no ocurre. Sí, No y ahí, ocurre. hay No ocurre. criterios porque también es un evento masivo. Correcto. Y, por ejemplo, que eso... Generalmente todos somos generales después de la batalla, pero para un evento masivo, No en este caso. el hacer un mal uso de fuerza pública puede implicar, por ejemplo, un desastre como el que vimos en Tailandia hace 2 años atrás, donde murieron en un segundo cerca de 1000 personas. Y eso implica que el cómo uno mueve ¿Es a el riesgo masas... que usted dice si entra Carabineros, por ejemplo? No. Digo Ya. que cualquier movimiento de gases o de... lo mismo que pasó ahora, que hubo como una especie de encerrona con un tipo de reja, puede producir temor en una masa, y ustedes han visto que cuando la masa tiene miedo también actúa de forma irracional y por lo tanto hay estampidas y cosas así que también pueden provocar una serie de problemas. Lo digo porque yo quiero retomar algo que es político, que no tiene tanto que ver solamente con los aspectos puntuales en base a mi experiencia como delegada. Creo que acá hay un problema que se arrastra hace mucho tiempo y que tenía una lógica de estadio seguro que estaba planteada muy desde el aspecto solamente policial, pero policial no coadyuvante de lo privado. Y acá yo también planteo, hay mucha cantidad de plata que se maneja
tanto en los eventos masivos como también en el caso del fútbol. Y por lo tanto creo que pasar a un estándar superior de seguridad, donde se mejoren los sueldos de los guardias, donde se mejoren los perímetros, donde también veamos cómo el estadio es un buen vecino con el resto de los que intervienen en ese espacio, y cómo también pensamos en una ley de sociedades anónimas que esté más actualizada, es muy importante para abordar en profundidad este tema. Desde el socialismo democrático se lo preguntábamos a la candidata presidencial, Paulina Bodanovich. Ella dice que Carabineros debería volver a los estadios. La oposición ha dicho, bueno, incluso algunos sectores libertarios, republicanos han dicho militares, incluso. Yo creo que ahí el espectro está abierto. En opinión suya como presidenta del Frente Amplio, ¿ese es un tema abierto? ¿Se debe evaluar? ¿Debiera haber Carabineros al interior del estadio? O sea, yo creo en casos como estos. O sea, yo creo que Carabineros hoy día está en los estadios, trabaja en coordinación. Está fuera. Sí, pero trabaja en coordinación permanente con este tipo de eventos masivos. Yo creo que lo que hoy día falta es que en una crisis de seguridad tan importante no puede ser racional para ninguna persona en la casa que hay 800 o 1.500 carabineros, que a veces se utilizan esa cantidad para este tipo de eventos, porque no solamente el perímetro del estadio, es los lugares donde está el metro, la micro, los lugares donde se toman algunas micro. Entonces el despliegue es muy grande, es muy complejo, y por lo tanto creo que para una crisis de seguridad como la que estamos teniendo, con el problema también de efectivos policiales, necesitamos hacer un esfuerzo público-privado. En eso también se ha avanzado en la ley de seguridad privada, y por eso es tan importante que podamos considerar esto como una colaboración, en la que también pensemos en los estándares. Si las entradas valen lo que valen, eso también implica que haya mayor seguridad, que esté más interconectado el trabajo de Carabineros junto con la inteligencia de los propios estadios, que haya una colaboración de los hinchas, y que pensemos un mecanismo que también incluya a la sociedad y también a las familias que van a estos espectáculos. Yo creo que también acá hay pocas personas que son los que generan estos destrozos, y la inteligencia y la capacidad de perseguir también a las personas que realmente cometen delitos en este tipo de situaciones resulta ya muy necesario para poder abordar esto de fondo. Bueno, vienen las presidenciales, ustedes tienen candidato, Gonzalo Vinter. Un gran candidato. Bueno, eso evidentemente usted lo tiene que decir. Ha entrado bien. No, esa evaluación la tiene que hacer usted, no la va a hacer yo. O sea, la hicieron las encuestas. Este tema de seguridad, ¿cuál va a ser la gravitación que va a tener dentro del programa de gobierno que se va a proponer y del debate de las ideas? Yo ya le decía a Paulina Bodanovich que hoy día estaba como, podríamos decir, la más díscola de los candidatos, podríamos decir, por la tensión que tiene con el PPD, o al menos la declarada tensión que ha tenido el Partido Socialista, incluso con el Frente Amplio, porque nominaron a Gonzalo Vinter el mismo día que caía la senadora Isabel Allende. Totalmente fortuito. Sí, pero los timings son los timings, no pasan las cosas. Bueno, ella decía Carabineros a los estadios. Yo me imagino que esto va a ser tema de debate, va a ser tema de preguntas y va a ser tema la seguridad en su conjunto con detalle. ¿Cuál va a ser la mirada, la relevancia que va a tener el ítem seguridad en su conjunto en la propuesta de gobierno del Frente Amplio? Es central. De hecho, durante el fin de semana tuvimos la primera actividad del candidato en terreno, y estuvo precisamente conversando con vecinos de Estación Central sobre medidas concretas para poder abordar la seguridad con un carácter de Estado. Creo que muchas veces se le ha imputado a la izquierda no tener una mirada de seguridad, y lo que nosotros hemos dicho es que nuestra convicción es que la seguridad es un derecho, y por lo tanto no puede depender ni de tu bolsillo ni tampoco del bolsillo de tu entorno. Y en eso la recuperación de espacios públicos que hicimos tenía mucho que ver con eso, con cómo recuperamos espacios que son comunes y cómo ponemos en el centro una prioridad que es la más sentida por la ciudadanía. Yo creo que ningún partido hoy día puede no tener una propuesta de seguridad, porque al ser la propuesta o la necesidad más grande de la ciudadanía, requiere ser la respuesta más importante para nosotros. Y en eso yo creo que muchas veces se ha utilizado la seguridad como un elemento de campaña sobre el miedo y no sobre la solución, sobre la seguridad. De hecho, se ha visto, hoy día mismo Evelyn Matei dijo que no habían cámaras en el Estadio Nacional, y hay 332 cámaras. Se hablaba de metralletas o de armas, se habló también de la posibilidad o imposibilidad de bajar a 12 años. Hoy día la diputada Flores decía 12 años, la edad penal adolescente, y la verdad es que nosotros lo que queremos hacer es realmente recuperar la seguridad para las personas, y para eso lo que hemos dicho es mayor inteligencia del Estado, y eso implica también mayores capacidades en la persecución del dinero. Yo creo que eso es lo más clave, y no es un asunto en contra de la derecha. Tiene que ver con que el crimen organizado hoy día lo que hace es ganar dinero, lo que quiere hacer es ganar dinero. No es simplemente tirar varas al aire, y por lo tanto en eso también lo que nosotros planteamos es que, por ejemplo, todas las medidas de inteligencia económica, de levantamiento del secreto bancario, que han sido rechazados permanentemente por la derecha, es muy importante para no buscar al último soldado de la esquina, sino para buscar los verdaderos jerarcas de las organizaciones criminales.
Y en eso nosotros al menos como Frente Amplio tenemos una propuesta sólida en esa materia que tiene que ver con recuperación de espacios públicos, con inversión público-privada para poder recuperar esos barrios, con planificación urbana. En la misma Estación Central es un lugar que fue azotado por una falta de planificación urbana que se le dejó solamente a las inmobiliarias y que hoy día tiene guetos verticales sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de servicio, y eso también afecta en cómo vivimos la seguridad. Y esta imputación que usted decía al comienzo de esta respuesta se le hace normalmente a la izquierda de no tener un eje muy fuerte en la seguridad o una mirada distinta de la seguridad. ¿Usted considera que no es justa cuando uno ve las votaciones, por ejemplo, de muchos diputados oficialistas que votan en contra de los proyectos del gobierno y algunos de los cuales son sacados adelante con votos de la oposición? Podríamos hablarle del Raín de Tamal, que se decía que era gatillo fácil, y una mirada inicial de quienes hoy día están en la moneda que era bien distinta a la que tiene hoy día. El mismo presidente Boric se ha hecho cargo de eso. Es que yo no comparto... El mismo presidente Boric, cuando se le ha preguntado esto, él ha dicho que, en la manera en que lo expresa, el habitar el cargo le ha hecho tener una mirada distinta. Él hablaba del Gualmapu libre y todo aquello, y hay una mirada distinta. Era contrario a los estados de excepción constitucional y ha terminado revalidando los estados de excepción constitucional permanentemente en la macrozona sur e incluso teniendo ley de infraestructura crítica en el norte. Entonces, ha habido una evolución y negarlo, bastaría ver los dichos del diputado Boric con los actos del presidente Boric. Son distintos y él se ha hecho cargo de eso. Creo que hay dos elementos muy importantes en la pregunta. La primera tiene que ver con... qué implica haber estado en el gobierno y cómo eso implica un crecimiento y un conocimiento para cualquier persona que esté en el gobierno. O sea, creo que a ratos se plantea acá, solamente hubo un crecimiento, un cambio del Frente Amplio, y creo que todos al comienzo de un gobierno somos uno y también al enfrentarnos a eso, pero también a una coalición que es distinta, a unas ideas que son diferentes o a una realidad post-pandemia y post-estallido que requería también un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en el nivel de abandono que tenían los espacios públicos cuando nosotros llegamos. Eso implica sin duda una materia que para nosotros fue prioridad desde el minuto uno. Yo fui delegada desde marzo del 2022 y yo empecé con los planes en marzo del 2022. El plan contra el crimen organizado partió en mayo de ese año. No es algo que se fue adecuando después, fue una prioridad desde el comienzo porque lo vimos en segunda vuelta muy fuertemente y fue algo que nos exigió la ciudadanía y por lo tanto el poder modificar algunas de tus prioridades porque la ciudadanía te plantea otra cosa, me parece que es parte de nuestra política. Y porque la realidad va también es parte de nuestra política y es lo que nosotros creemos y creo que estructura y yo no tengo ningún problema con decirlo. Pero la segunda cosa tiene que ver con que nosotros como izquierda tendríamos un problema con la seguridad o algún tipo de conflicto. Y eso lo quiero negar tajantemente. Nosotros lo que teníamos eran críticas respecto al orden público, a la utilización de la fuerza desmedida que pasó en el 2019 y en otros momentos, como también en el caso Huracán, por ejemplo, donde habían pruebas falsas, donde había un nivel de legitimación sobre las instituciones que era algo que nos teníamos que hacer cargo. Y eso no quiere decir con que estemos en contra de medidas de seguridad. Lo que hemos visto es, por ejemplo, en una discusión legislativa, ojo con esta medida que puede significar, por ejemplo, reproducir diferencias o generar por ejemplo, apresar a alguien solamente por cómo se viste o cómo se ve. Y ese tipo de cosas son alertas democráticas que hoy día vemos que tiene consecuencias concretas y palpables en todas partes del mundo. Lo hemos visto con el caso Floyd, lo hemos visto en Europa, con el caso de la inmigración, y por lo tanto creo que esos son elementos a considerar para generar mejores leyes, no para contener una ley de seguridad, porque de hecho somos el gobierno que más leyes ha aprobado en materia de seguridad con apoyo de la oposición, pero también con los votos del Frente Amplio en su gran medida. Lo que hemos hecho son algunas adaptaciones sobre algunos puntos en particular, pero eso no quiere decir que hemos estado en contra de esa agenda. De hecho, yo he liderado, o lo lideré en un momento, hoy día Gonzalo Durán lidera ese tipo de agenda en la región metropolitana y recuperamos la Plaza de Maipú, recuperamos la Plaza Argentina, recuperamos la Estación Central, estamos trabajando fuertemente en recuperar casas tomadas porque sabíamos que generaba un nivel de incivilidad y miedo en la población. Tuvimos los narcomausoleos que nos dijeron que no nos podíamos meter en esas poblaciones, que Chile estaba perdido, nos dijeron que no nos podíamos meter en los campamentos y estuvimos en el campamento de Cerrillo y estuvimos en el campamento de Estación Central, o sea, en el campamento de Cerrillo, en el campamento de Maipú, y por lo tanto creo que acá hay un trabajo serio y responsable que pone en la mirada el acabar el miedo y no exacerbar el miedo como lo hace Kaiser, Casi y Matei. Kaiser, Casi y Matei exacerban el miedo. Sin duda. Constanza, ¿qué habría de diferencia entre un eventual gobierno de Gonzalo Vinter y el gobierno del presidente Boric en materia de seguridad? Porque tiene que ser continuidad, como él mismo se ha definido como el candidato del continuismo, pero tiene que tener una diferenciación, una mirada propia. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo?
No, yo para creo el que... votante. El votante si ve la papeleta y ve Gonzalo Vinter y se dice, ¿qué va a hacer Vinter en materia de seguridad? ¿Lo mismo que Boric? ¿Más, menos, distinto? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros hemos dicho que estamos muy orgullosos del gobierno del presidente porque se hizo cargo de una triple crisis muy compleja. Y eso implicó hacer esfuerzos presupuestarios, legislativos, pero también de enfoque. Y en eso yo veo el gobierno del presidente como un piso muy importante y sólido que cambia nuestra institucionalidad y la pone al día. Tenemos hoy día el Ministerio de Seguridad, hoy día tenemos datos de homicidios que no teníamos previamente, o sea, ni siquiera teníamos con certeza cuántos homicidios ocurrían en nuestro país, o sea, así de mal estábamos. No había un plan contra el crimen organizado, no había recursos frescos para las policías. Yo creo que hoy día la propuesta de Gonzalo Vinter trata de además profundizar eso en otros actores de la sociedad. Por ejemplo, aduanas hoy día ha tenido un rol importante, pero se ha descuidado el elemento de frontera solo exclusivamente al ingreso irregular, que me parece importante, es una primera fase, pero hoy día tenemos que pensar en qué ingresa Chile, que nuestra soberanía nacional no tiene que pensarse solamente para ponerse una banderita en un lugar, sino para poner los puntos de soberanía en nuestro país. Eso implica que entra y que sale, porque los fuegos artificiales, la droga y las armas entran por algún lado, no se producen acá. Ya que usted habla de las cifras de delincuencia, las cifras de homicidios, que eso tiene una trazabilidad en el tiempo. Son cifras que tienen trazabilidad en el tiempo. Y que es el único índice... Pero no había una concordancia entre los distintos actores y eso también genera un problema. Pero la cifra está y de hecho 22 llegó a 6,7, 23, 6,3, 24, 6. Es los 3 años más altos de asesinato por cada 100.000 habitantes. Coincidentemente con el ingreso del crimen organizado, como usted quiera, pero si uno mira las cifras y las compara con lo que había antes, 4,5, 3,9 en un minuto, la segunda más baja después de Uruguay, finalmente los 3 años que lleva el gobierno del presidente Boric han sido los 3 años con mayor cantidad de personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Pero, con una tendencia a la baja, es cierto, de 6,7 a 6,3 y de 6,3 a 6. Pero en rangos altos para la O sea, Iván, a mí no me gusta mucho hablar de porcentajes cuando la gente tiene miedo, porque pareciera todo el tiempo que uno dice, no, mira, hay un 0,02% que baja, mejora, por supuesto. Y eso no importa. Cuando la gente tiene miedo, cambia sus formas de vivir. El que un político ande diciendo baja en 1,2% como si fuera una cosa buena, no es lo que bajaba, es algo malo. Entonces, no me interesa hablar sobre eso. Yo creo que hay ciertas tendencias, por eso quiero ir a tu pregunta. Hay ciertas tendencias que hay que mirarlas en plazos largos, para que no sean solamente una foto y no tengan esta frialdad de qué es lo que miden y al final yo digo, bueno, bajó un poquito, entonces me alegro. Lo que había en este país es que los últimos 10 años, no solamente los últimos 3, había un aumento sostenido de los homicidios, sin parar, solamente un crecimiento ascendente. El que hayamos podido frenar e incluso bajar esa tendencia de 10 años es una buena noticia. Es una buena noticia en términos... La estadística siempre se puede mirar como uno quiera, pero el pic se produjo en este gobierno. Iván, por eso te digo que no me interesa hacer un análisis sobre la baja. Pero solo quiero saber si el dato lo reconoce o no lo reconoce. O sea, porque uno puede tener visiones del dato, lo que no puede tener es datos distintos. Claro, pero es que también hay un pic muy importante en el año 2020 que también genera mucha alza en homicidios. 2020 está con 4,5, algo así. No, es mucho más alto. ¿Cuánto estábamos con el 2020? No recuerdo esto porque no es la entrevista que ha ido subiendo, pero... Ha ido subiendo y uno de los pics más importantes llegó en el año 2020, que fue además sorpresivo porque fue un año de pandemia, por lo tanto uno esperaría que ese tipo de delitos bajara. Entonces, lo que quiero decir es que sí, nosotros sabemos que hay una crisis de seguridad. O sea, no me lo tienes que decir, lo he estado trabajando los últimos 3 años y medio, casi 4 años, y eso es una urgencia para nuestro sector porque sabemos que eso modifica la forma de vivir y que eso habilita todo el resto de los derechos. Y cuando decimos que la gente tiene el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la... No se puede ejercer otro derecho. Pero eso no nos puede obstar a decir que acá sí se ha hecho una pega seria y responsable que no se había hecho con anterioridad, por distintas razones. Porque Chile no tenía una materia en seguridad transversal políticamente, porque también habían condiciones institucionales y materiales que no estaban previstas, porque el crimen organizado es un fenómeno actual, que es global y que tiene efecto en muchos lugares, y por lo tanto creo que esto tiene que tener una mirada seria y muy responsable. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Creo que lo que ha permitido es poder pensar dónde se inyectan recursos, dónde se modifican cosas legales, pero también cómo el Estado actúa más rápido. Yo creo que en lo que se tiene que centrar mucho el gobierno espero, el presidente Vinter, es precisamente en que no pasemos solamente a hablar de la grasa del Estado o achicar el Estado, como normalmente hablan los candidatos de derecha, sino cómo le sacamos músculo al Estado. Hoy día hay un nivel de insatisfacción muy grande en la ciudadanía porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, el lanzamiento de fuegos artificiales.
donde el Estado se demora mucho tiempo en llegar al lugar. Yo creo que esos elementos de cómo tenemos una reacción más rápida, más oportuna, que el tratamiento de las víctimas y por lo tanto, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas sea un tema central en nuestra política también es muy importante, porque creo que las personas sienten que el Estado solamente llega o para pedir impuestos o para dar excusas. Y creo que hoy día también el Estado tiene que estar para acompañar, para cuidar y también para tener un sentido de lo común. Y en eso, el quien tiene más armas, como plantea Kaiser Casi Matei, o quien tiene una puerta más grande en la frontera, como si la frontera fuera una puerta y no kilómetros de desierto, es simplemente no tener los pies en la calle y no conocer cómo funciona realmente Chile. En el lado más político, ¿cómo están las relaciones dentro del oficialismo después de la nominación de Paulina Bodanovich como candidata del Partido Socialista? Se lo pregunto porque la tensión con el PPD, yo no sé si es tan profunda, pero ella dijo, no somos partidos hermanos, hay muchos que se han sentido un poco defraudados de esa frase, se señala que hay una suerte de hostilidad. Ella ha dicho que esto no es una cuestión personal, pero que son proyectos distintos, pero algo ha pasado allí. Incluso muchos hablaban ayer que la presidenta Bachelet insistió en el concepto de la unidad del sector, porque efectivamente si usted resalta tanto la unidad, porque ve que hay un riesgo de perder aquello. Está revuelto, va a ser una primaria competitiva, se ha dicho, pero ¿se están tensionando un poco los ánimos o no? ¿O usted lo descarta? No, yo la verdad creo que en elecciones y en primarias siempre va a haber un momento de tensionamiento, de discusiones, de roces, pero yo quiero ver los hechos. Acá nosotros tenemos una coalición diversa, amplia, que tiene cerca de 8 partidos que participan de ella y por lo tanto es costoso, es difícil. Pero todos hablan en las noticias la importancia de dejar la disgregación política y hay pocos que practicamos con el ejemplo. Y por lo tanto creo que acá el oficialismo está haciendo un ejercicio real, que es costoso, pero que implica un objetivo país, que es tener una coalición más fuerte. Y por lo tanto yo creo que hoy día lo principal tiene que ver con que también hoy día no consideremos simplemente a... por ejemplo, un sector o una coalición o ex coaliciones que existieron antes, sino que pensemos en cómo podemos proponerle al país una coalición unificada a partir de toda esta diversidad. Creo que hoy día la derecha tiene mucho más que explicar respecto a cuál es su alianza, con quiénes van a gobernar. Matei hace llamamientos a Kaiser para que sea ministro, él se las rechaza y por lo tanto creo que ahí están turbias las aguas. Acá estamos teniendo una primaria amplia y diversa, con diferencias, sin duda, porque somos proyectos distintos y está bien que lo seamos, pero también considerando, por ejemplo, cómo logramos tener mayoría en el Congreso, que creo que es de los elementos que más afectó a este gobierno para poder empujar algunas de las transformaciones que necesitamos tanto como país. ¿La DC va a estar dentro de esas primarias? Nosotros lo hemos invitado, creemos en una primaria sin exclusiones, de hecho hacemos un llamado a la democracia cristiana, pero también a todos quienes se sienten parte de esta idea de progresismo, de poder abordar las temáticas asociadas a esta amenaza que se ha visto no solo nacionalmente, sino internacionalmente con algunos presidentes que más o menos que gobiernan por decreto, que establecen no separación de poderes, donde muchas libertades se ven obstruidas y por lo tanto creo que acá tenemos que pensar en un desarrollo país. Creo que hoy día el candidato presidencial Gonzalo Vinter ha sido uno de los pocos candidatos que ha propuesto mirada de futuro, de desarrollo y cómo sacamos también a Chile de un estancamiento que no es producto de una mala voluntad, sino también tiene que ver pensar en un Chile del siglo XXI. Yo creo que hoy día tenemos que pensar cómo vamos a hacer frente a la crisis de natalidad, a la crisis climática, a la crisis de seguridad y cómo eso nos obliga a pensar un modelo de desarrollo que considere la desigualdad y también la justicia dentro de su centro. Constanza Martínez, presidente del Frente Amplio, le doy las gracias por estar junto a nosotros. Vamos a quedar atentos, por supuesto, al devenir de las primarias que se ven interesantes, por lo menos. Muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.